Hola chicos, saludos. Damos continuación a la segunda parte del video con un ejemplo más de identidades trigonométricas. Nos piden demostrar que 1 sobre el coseno de beta entre el seno de beta sobre coseno de beta más coseno de beta entre el seno de beta es igual al seno de beta. Observemos que el lado complejo sigue siendo el lado izquierdo, entonces nos piden empezar del lado complejo para llegar al lado sencillo. Tenemos que ir viendo qué operaciones y qué identidades fundamentales vamos a utilizar para llegar a la demostración del lado sencillo. Entonces, tenemos que 1 sobre coseno de beta es una de las identidades recíprocas. Aquí, ¿verdad? La simbología ahora es beta, pero aquí en las identidades antes vistas teníamos 1 sobre coseno de teta. Entonces, 1 sobre coseno de teta, observemos, miren, aquí está, es una de las identidades recíprocas, 1 sobre coseno de teta. En el ejemplo tenemos 1 sobre coseno de beta, que sería igual a la secante de teta, por ende aquí sería la secante de teta, pero no podemos sustituir, recuerden, por en función de secante, que decía uno de los pasos, se debe partir del lado más complejo, transformarse en el lado más sencillo, pero las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante tienen que estar en función de seno y coseno, entonces no pueden confundir que esta identidad recíproca la vamos a sustituir por el valor de la secante de teta, porque estaríamos haciendo más complejo la demostración y se nos haría difícil llegar a el lado sencillo. Entonces aquí 1 sobre coseno ya está listo, ¿verdad? Está en función de coseno. Ahora observemos que seno de beta entre coseno de beta más coseno de beta entre seno de beta ya está en función de seno y coseno. Esta operación que observan bien que es una suma de fracciones, por decirlo así, ¿verdad? Pero en sí es una suma de funciones, función seno y coseno. Entonces aquí ya no es necesario sustituir las funciones tangente, cotangente, secante y consecante en función de seno y coseno, porque ya está dado en función de coseno y seno. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué operación se va a realizar? Entonces, al tener una suma de fracciones en el denominador se va a calcular el mínimo común múltiplo de ellos. El numerador va a quedar indicado. ¿Qué es el numerador? 1 sobre el coseno de beta. ¿Ya? Entonces vamos a resolver la suma que está indicada como denominador. Observen que los denominadores son diferentes y si son diferentes se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces si tenemos coseno de beta y seno de beta, ¿cuál sería el mínimo común de coseno de beta y seno de beta? Ellos mismos. Entonces vamos a escribir aquí que el mínimo común múltiplo es coseno de beta por seno de beta, ¿ya? Entonces el mínimo común es coseno de beta, seno de beta. Por tal razón, ahora vamos a dividir y a multiplicar. Recuerden, el mínimo se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador. Coseno de beta por seno de beta entre coseno de beta, es que como que estemos diciendo esto, chicos, miren, coseno de beta por seno de beta, este es el mínimo común y lo vamos a dividir entre el denominador de la primera fracción, que es coseno de beta. Entonces lo estaríamos dividiendo de esta manera. Miren, entonces ustedes han visto que en las matemáticas o en la física se eliminan los factores comunes. Entonces, ¿qué me queda? Seno de beta. Al quedar solo seno de beta, entonces el seno de beta se multiplica por seno de beta, que es el numerador. Seno de beta por seno de beta me queda seno al cuadrado de beta. Entonces seno al cuadrado de beta más, ahora lo vamos a hacer la otra división un poco más directa. Observemos, vamos a dividir el mínimo entre el denominador y lo multiplicamos por el numerador.
coseno de beta por seno de beta entre seno de beta, los senos de beta se simplifican y solo me queda coseno de beta. Entonces coseno de beta por coseno de beta, eso nos queda coseno al cuadrado de beta. Entonces aquí me queda coseno al cuadrado de beta. Ahora observemos, chicos, que ya hemos resuelto la suma de fracción, por decirlo así, es decir, la suma de estas funciones. ¿Qué es lo que vamos a proceder a realizar? Bueno, observemos que en el numerador no podemos hacer nada, ninguna operación por el momento. En el denominador sí, porque tenemos aquí una identidad pitagórica. Nos dice que el seno cuadrado de beta más coseno al cuadrado de beta es una identidad pitagórica. Entonces vamos a reemplazar el valor de esta identidad pitagórica, que es igual a ¿cuánto, chicos? Miren, aquí está, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, que va a ser igual a 1. Entonces vamos a sustituirlo. ¿A qué va a ser igual? Entonces escribimos lo que está en el numerador, 1 sobre coseno de beta, entre el valor de esta identidad pitagórica, que es seno cuadrado de beta más coseno al cuadrado de beta, que dijimos que era igual a 1. Entonces me queda 1 sobre coseno de beta por seno de beta. Ya, chicos, entonces una vez que nosotros sustituyamos el valor de esa identidad pitagórica, vamos a llegar al lado sencillo, que recuerden que el lado sencillo es seno de beta. Miren aquí, que se me estaba olvidando escribirlo. Entonces vamos a llegar a el seno de beta. ¿Qué podemos realizar ahora, chicos? Observemos que lo que tenemos aquí es una fracción como numerador, y como denominador también tenemos una fracción, y esta línea grande indica una división de fracciones. Entonces, ¿cómo vamos a dividir fracciones? Bueno, voy a utilizar el método de indicar lo que está en el numerador igual, 1 sobre coseno de beta, pero al ser una división de fracciones, me dice las reglas de las fracciones que de dividir se procede a multiplicar, pero se tiene que invertir la segunda fracción. Esta es la primera, esta es la segunda. Entonces la segunda fracción se invierte. 1 sobre coseno de beta por seno de beta, entonces invertido sería coseno de beta arriba, seno de beta, y abajo queda indicado el 1. Eso es una de las propiedades de las fracciones cuando tenemos una división. Miren, entonces vamos a llegar que esto tiene que ser igual al seno de beta. Ahora sí, al ser una multiplicación, chicos, observemos que podemos multiplicar numeradores y denominadores entre sí. Entonces nos quedan que 1 por coseno de beta por seno de beta es coseno de beta por seno de beta, dividido entre la multiplicación de coseno de beta por 1, que eso da coseno de beta. Esto tiene que ser igual al seno de beta. Al ser una división y tenemos factores comunes, se simplifican y solo nos queda, observen, seno de beta. Entonces ya hemos llegado a la demostración de que empezando del lado más complejo llegamos que es igual al seno de beta. Miren, chicos, es solo ir observando qué operaciones vamos a realizar. Si son operaciones básicas, en este caso la que es la suma, la división de fracciones, el calcular mínimo y eso, ¿verdad? Para poder llegar a la demostración de estas identidades trigonométricas. Como bien les decía, vamos a explicar un ejemplo más para que quedemos claros de este tipo de identidades trigonométricas, donde nos piden demostrar, empezando del lado más complejo hasta llegar al lado más sencillo.